Empezamos, David. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por su participación. Vamos a tocar un tema bastante interesante y sobre todo muy conocido para algunos. Seguramente algunos ya tienen identificados sus autosabotajes, otros de repente todavía lo están pensando. Vamos a hacer un recorrido sobre este tema, ver qué podemos hacer, ¿no? Darle una mirada, ¿ya? Una mirada holística a todo esto. Vamos a intentar comprender. De hecho, es un tema bastante amplio y complejo también. ¿Ya? Vamos a tener un espacio de preguntas donde también van ustedes a compartirnos un poco sobre cómo viven esta experiencia. Eh, También cómo han superado de repente alguno por ahí su autosabotaje, ¿no? ¿No es así, Maritza? Yo también Sí, lo personal, en el pasado también sí, claro, porque eso todavía. es algo que nos pasa a todos, es algo que digamos todos nos hemos visto en algún momento metiéndonos cabe, cortándonos el tronco como la figura de la imagen. Y bueno, desde la experiencia, que es desde donde le podemos hablar, tanto David y como yo, les podemos compartir qué herramientas tuvimos a mano para poder superar esos momentos en donde nosotros éramos nuestros peores obstáculos, ¿no? Porque en realidad todo lo que hacemos depende solamente de nosotros, de nuestro interior, de esos lenguajes, esas conversaciones internas que tenemos, eh, también de las decisiones que tomamos, ¿no? Y no tanto de la suerte, porque la suerte yo creo que es un concepto que hemos inventado como concepto para justificarnos, ¿no? Para poder echarle la culpa a algo y no hacernos responsables de lo que realmente nos tendríamos que ser responsables, y es nuestra actitud, nuestro modo de actuar ante ciertas situaciones, ¿no? Que nos van a hacer tomar o buenas o malas decisiones para ver si tenemos un camino de suerte o un camino en no tan buena suerte. Entonces, con eso yo creo que le damos el paso también a David para que nos comente un poquito sobre esto. Sí, curiosamente todos nos cuidamos de los enemigos externos, ¿no? De esas personas malas que vienen a complicarnos la vida, ¿no? De las que nos tenemos que cuidar, ¿no? y que, y que nos complican la vida y muchas cosas, ¿no? Pero, curiosamente, dentro de nosotros, ¿no? Hay un aspecto, ¿ya? Que muchas veces no lo vemos y somos nosotros mismos los que nos engañamos, somos nosotros mismos los que nos ponemos trabas, justificaciones, nos saboteamos, renunciamos a, a lo que podría ser nuestra felicidad, ¿no? En ese momento, ¿no? Renunciamos a cosas y todo esto, a veces somos conscientes en el momento, a veces pasan años para darse cuenta también. Pero creo que hay una forma de más o menos ir siendo consciente de qué es lo que nos podría estar pasando. Y es que básicamente nuestra vida no esté funcionando. O sea, todos tenemos metas, sueños, expectativas sobre algo, ¿no? Queremos tener una relación de pareja bonita, queremos alcanzar éxito en la vida, queremos que lo que hacemos nos destaque, pero curiosamente a veces queremos hablar y nos trabamos, se nos borra la mente, complicamos nuestras relaciones, este, sabemos que tenemos que hacer algo y lo dejamos de hacer y después obviamente cosechamos el fruto de esa irresponsabilidad, ¿no? Entonces es como que el enemigo estuviera adentro, ¿no es así, Maritza? Así es, así Un es. enemigo interior. Es un enemigo, que tampoco es un enemigo, llamarle enemigo seríamos muy duros con nosotros mismos, solamente es una información
que está tratando de mantenernos a salvo, ¿no? O sea, la principal causa del autosabotaje es esa pérdida de autoconfianza, ¿no? Directamente relacionada con el concepto que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras habilidades. Entonces, si nosotros desconfiamos de que podemos lograr algo, ¿no? Entonces nuestra mente va a hacer lo posible para que ni siquiera lo intentemos y nos va a mantener a salvo de no hacernos sufrir, de no crearnos una decepción. Porque si nosotros no confiamos, por ejemplo, si yo no confío subconscientemente de que me puedo trepar a la higuera que tengo en mi casa, entonces la mente subconsciente me va a poner miles de trabas para que yo pueda acercarme a esa higuera, porque me va a mantener a salvo, porque si yo no me creo capaz de subir es porque me puedo caer, porque me puedo romper una pata, porque de repente se rompe la higuera y me caigo al piso, me rompo la cabeza, es decir, N situaciones donde la mente subconsciente dice, entonces la higuera la vamos a mantener muy alejada de ti, para que no se te ocurra ni siquiera toparte con la higuera. Entonces, tenemos que ser conscientes que todas esas cosas que aparecen muchas veces como obstáculos, en realidad solamente es una proyección de una información que tenemos que sanar dentro de nosotros para que podamos hacerle frente a eso que o postergamos o no nos atrevemos o que le ponemos miles de trabas para conseguirlo, ¿no? Y con cosas tan sencillas como que, por ejemplo, los típicos deseos de Año Nuevo, ¿no? A partir del 1 de enero voy al gimnasio, ¿no? Este año, sí, 2020 de todas maneras. Me inscribo al gimnasio y juácate la cuarentena. Y nos meten a la casa, no puedes ir al gimnasio. Excelente justificación de no poder ir al gimnasio, ¿no? Eso a nivel macro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, es, ay, no sonó el despertador, no me pude levantar para ir al gimnasio, entonces no tuve tiempo. Entonces le echamos la culpa al despertador que se desprogramó. Pero ¿qué pasa si subconscientemente tú tienes la creencia de que no te gusta hacer ejercicio? Entonces, obviamente, en la mente subconsciente le vas a nombrar gimnasio y te va a poner, pero hasta que te resbales en la puerta para que no puedas entrar. Entonces, siempre te va a proteger de que hagas algo que va en contra de lo que ella quiere. Y acuérdense que la mente subconsciente rige el 95% de nuestras decisiones. Solamente un 5% es ese consciente que nosotros decimos, ay, tengo ganas de hacer esto. El 95% es lo que nos va a hacer decidir si lo hacemos o no. Y si no quiere que lo hagamos, ese 95% nos va a poner todas las dificultades al frente para que lo que queremos hacer no se logre. Entonces, entendiendo eso, cuando nosotros queremos ir hacia, por ejemplo, quiero ir hacia el punto A, y yo empiezo a ver que se me comienzan a poner como obstáculos, tendría que yo preguntarme qué pienso del punto A para poder resolver esos conflictos subconscientes. Si yo tengo estrés cada vez que pienso en ese punto A, porque si hay un estrés subconsciente, entonces el subconsciente también me va a tratar de proteger para que no me estrese. Entonces son un montón de variables que son muy divertidas empezar a mirarlas cuando tú ya conoces cómo funciona la mente, ¿no es cierto, David? Sí, de hecho nosotros tenemos dos dimensiones, ¿no? Que de alguna manera podemos identificar, ¿no? Una es la mente consciente y otra es la parte inconsciente. Nuestros autosabotajes básicamente están en esa parte inconsciente. Mientras no lo identifiquemos, van a actuar como, como una especie de, propiamente de enemigo invisible, pero su intención no es precisamente complicarnos la vida, sino es mejorarnos, hacerlo más llevadero. Normalmente ha sido creado en un momento de mucho estrés en una parte de nuestra vida. Normalmente tiene que ver nuestros primeros años de vida. Eh, Nosotros todos queremos tener una vida buena, pero a veces, ¿no? Estas experiencias de vida en el pasado, nosotros no hemos sabido manejarlas, procesarlas, o no hemos tenido también recursos mentales o intelectuales para asumirlo en su momento. En el presente, todos estos sabotajes, los autosabotajes,
va a haber muchos que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Por ahí alguna persona nos puede hacer una crítica, alguna observación, pero normalmente pasan desapercibidos. Una de las formas, ¿no? Precisamente de comenzarlo a evaluar, es precisamente hacerlo conscientes, algo que comentaba Maritza, ¿no? O sea, identificar, ¿no? Cuáles son nuestros miedos, nuestras limitaciones, a qué le tengo miedo, ¿no? Entonces, ahí Marisa ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de subirte a la higuera, ¿no? Hay un árbol, pero nunca te atreves, ¿no? Llegará un punto que de repente ni siquiera se te ocurre atreverte. Y cuando se te ocurra atreverte, aparece un miedo, una sensación que te impide. Acá hay una intención. Por un lado es protegerte, ¿no? Salvaguardarte, porque si subes a esa higuera o ese árbol, te vas a caer y te puedes lastimar. O sea, la intención es buena. Por la otra parte es que también te vas a perder la experiencia. Y de repente si lo haces de una manera adecuada, podrías disfrutar esa experiencia. Entonces, en esencia, estos autosabotajes lo que hacen es protegernos de aquello que simboliza dificultad, de aquello que simboliza peligro. Pero a veces en la vida no todo es tan difícil como parece, sino nosotros propiamente no nos atrevemos, no somos conscientes, tampoco hemos encontrado estrategias de cómo superarlo. Eh, no sé si Marisa, tú tienes algún ejemplo de un autosabotaje que hayas tenido de repente en el pasado. Sí, 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 varios. No solamente uno, varios. A ver, Eh, uno. por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi formación como facilitadora de Psyche, Ah, fui a hacer la maestría a Cali, ¿ya? Y en la maestría te ponen, o sea, eres el facilitador, el compañero al que le está facilitando la sesión, alguien que observa, que es el que toma nota de, digamos, cómo está evaluando lo que tú estás haciendo, más la instructora que está dando vueltas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba facilitando, olvídate, toda la vida he tenido mucha confianza yo facilitando el Psyche, y en eso la veo a la instructora que se sienta a mi izquierda con su teléfono, pero estaba así y como que me miraba. Bueno, se me puso la mente en blanco. No articulaba palabra. No podía realizarle las preguntas a la persona para poder facilitarle la sesión de la cual estaba siendo observada. Y en la desesperación se me comenzaron a caer las lágrimas. Entonces, y yo no entendía nada. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? O sea, perdí completamente el control de la situación. Entonces, hicimos un proceso que es, digamos, de bajar el estrés subconsciente de lo que me estaba pasando en ese momento. Y cuando empecé a hacer el proceso, se me vino el recuerdo, cuando yo tenía 5 años, que había ingresado al colegio, estaba en transición, que era en esa época se le llamaba el primer grado transición, y había salido a exponer y me habían preguntado unas palabras en inglés, porque nosotros al principio solamente nos hablaban en inglés, y yo me había equivocado, y la profesora me había gritoneado, y mis compañeros se habían burlado. Entonces, claro, era los nervios a ser observada y evaluada. ujú. Pero cuando llegué a esa información, cuando estaba haciendo el proceso de estrés a paz de la situación, de verdad que el llanto fue, pero peor que al inicio, porque era el dolor de una niña de 5 años que estaba sintiendo una vergüenza espantosa y tenía miedo a ser evaluada. Y comprendí, por ejemplo, por qué no saqué el título de administradora de empresas, porque siempre me justifiqué, no, ¿para qué si no lo necesito?
Los administradores no necesitan títulos. Y cada vez que yo, por ejemplo, he tenido que ser evaluada, siempre me ha costado mucho llegar digamos, a realizar ese examen y me ponía un montón de trabas, un montón de cosas, pero era esa experiencia de niña que había marcado mucho mi historia, ¿no? Porque se habían burlado de mí, o sea, y encima me habían gritado, o sea, equivocarse era como una injuria, ¿me entiendes? Era lo peor que me podía pasar. Entonces, claro, en el momento que yo estaba pasando por esta experiencia, pues se conectaron todas las memorias, ¿no? Claro, y lo que comentas es bastante interesante porque precisamente lo que no funciona en nuestro presente, ¿no? Y lo que hablábamos al inicio, son eventos de estrés que en el pasado no pudimos resolverlo, porque no tuvimos de repente recursos intelectuales o emocionales para afrontarlo. Así Entonces, es. esa pequeña niña con ese estrés queda congelada en el tiempo. Y esta es una de las características de esa parte inconsciente. La parte inconsciente vive una experiencia de estrés, la toma y la pone como prioridad. Entonces, las veces que te encuentres frente a esa situación, va a activar la memoria emocional para ayudarte a superar esa situación. Aparentemente hace eso, ¿ya? Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que nos pasa. Simplemente vivimos la emoción. Y como nos dejamos atrapar por la emoción, porque muchas veces negamos las emociones también, porque no las queremos sentir, porque son malas, emociones buenas y todo esto, que hemos aprendido también, evitamos el proceso de la sanación. Entonces, pero cuando ya lo comenzamos a mirar de una manera consciente, y sobre todo cuando uno observa las emociones, estas en automático te llevan hacia el pasado, ¿no es así, Marisa? Sí, Te, total. te abren, te abren una película ahí. Es como ¿Cómo, si se cómo? abrieran una cajita, o sea, es como si tuviéramos archivitos en el cerebro, como si fueran cajitas, archivos, 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 y te estás conectando a la emoción, y cuando estás conectando a la emoción comienzan como a abrirse, ¿no? Como a open file, como en la computadora, y se comienzan a pasar esas imágenes, y es muy interesante, porque incluso comienzas a recordar a veces situaciones que realmente las habías borrado de tu consciente. O sea, por ejemplo, yo este episodio que recordé en este proceso, yo no lo acordaba, no me lo acordaba conscientemente. O sea, es más, ni tenía idea, ni me recordaba que eso había sucedido en algún momento. Pero cuando he empezado este proceso y se me ha parecido, te juro que sentí, o sea, me sentí como en el lugar, o sea, fue súper fuerte y entendí un montón de por qué durante tanto tiempo yo también había estado evitando las evaluaciones, ¿no? Porque me había quedado como un pequeño trauma con eso. Ser Claro, evaluada es ser denigrada, es ser burlada, ¿no? Es algo así, ¿no? claro. Y ahora, esta parte inconsciente también no diferencia el tiempo, no diferencia que Marisa tenga 5 años o que Marisa tenga 30 años o 40 años, no diferencia. Vive en un eterno presente. Claro. Entonces, tanto la intensidad emocional sigue igual intacta. O sea, de alguna manera esa niña pequeña queda congelada en el tiempo y ante un momento otra vez, ¿no? Con características similares, ¿no? Muy probablemente también cuando la profesora te evaluó esa vez estaba para tu lado izquierdo. Entonces como que queda registrado todo ese escenario, ¿no? Claro. Colores, Eh, temperatura, o sea, son varias características que quedan registradas y al final se arma como el escenario y lo que hace la parte inconsciente al reconocer un escenario posible, lo que hace es activar la memoria. Y fue muy gracioso, ¿sabes por qué? Porque efectivamente estaba para mi lado izquierdo la profesora y ¿Ya? la instructora de Psyche tenía el celular en su mano izquierda y con la derecha hacía esto, ¿no? ¿Ya? Ya. Y la profesora tenía el puntero en la mano derecha, pero hacía esto con la izquierda. ¿Ya? Y fue, o Como, sea, como la profesora del colegio, de la escuela. claro, la profesora del colegio hacía esto, ¿ok? Claro.
en la imagen que se me presentó hacía esto como impaciente y la instructora hacía esto. Y era como que, ¡ah! Bueno, ¡Qué fuerte! entonces, nuestra mente inconsciente es tan poderosa que te hace todo ese registro. O sea, te graba todo eso, ¿no? Es como una película que está ahí, ¿no? En PNL se conoce esto como anclajes espaciales, ¿no? Las características. Y al final, cuando todas sincronizan, te activa la memoria. Y tú no sabes por qué estás ahí sufriendo, simplemente sientes la emoción. Y como solemos reprimir la emoción, al reprimirla crece más. Pero cuando emprendes un proceso sanador, ¿qué haces? Experimentas la emoción, te entregas a la emoción y ahí es donde aparece la imagen y emprendes ese proceso sanador Y también. sueltas, ¿no? Sueltas todo el estrés que tenías ahí porque estás rígida, de repente lo ves Claro, y ¡ah, qué rico! sí, sí, y la sensación que después experimentas es bastante agradable también. Y además que resuelves la situación porque lo Sí, comprendes. O sea, ya claro. lo traes al consciente y lo comprendes y ya, o sea, a partir de ahí es como que tú dices, no, no, ya sé por qué me viene el miedo y esto no va a pasar igual y digamos que ya planteas tus estrategias, ¿no? Para que no te traicione esa información, ¿no? Claro, el simbolismo es como una actualización. Es como que le dijeras a esa parte inconsciente, eso ya pasó, Así es. ¿no? La parte inconsciente es como que graba y lo deja ahí, pero no tiene esa capacidad de diferenciar si ya pasó el evento o si continúa. Eso ya es un proceso consciente, ¿no? Entonces, cuando conscientemente comenzamos a explorar esa actualización de esa información. Entonces, esa información ya no se borra, pero ya se desactiva. Ujú. Así es. Y ahí es donde podemos, y toda esa energía que estaba invertida en esa memoria, ahora pasa a tu disponibilidad. Así es. Es muy Entonces, interesante. sí, estos procesos subconscientes, para poder nosotros percibirlos, tenemos que precisamente observarnos, ¿no? Observar qué está pasando dentro de nosotros. Entonces, si me siento, yo qué sé, criticado, si yo observo a las personas y veo quién me critica, esa memoria va a crecer. Pero si yo me siento criticado, juzgado, o siento culpa o pena, si comienzo a observar mi cuerpo, a sentir mi cuerpo, esto me va a llevar a una historia. Ujú. Y bueno, hay historias que son presentes, recordables, pero también hay historias que van más allá, ¿no? Claro, pero sí, lo que es importante me parece es relacionar, o sea, que quede muy, muy claro que esas áreas donde nosotros estamos autosaboteándonos es porque está relacionado con un condicionamiento mental anterior. Me parece que Ujú. esa parte es bien importante que la tengamos clara, ¿no? Porque normalmente cuando aparecen estos autosabotajes, siempre entramos en el victimismo, ¿no? Ay, la mala suerte, yo no nací con estrella, nací estrellado, en cambio el otro, ¿no? O sea, comenzamos a ver excusas en el exterior. Y en realidad, si nosotros anclamos el concepto que ese autosabotaje es porque hay un condicionamiento mental interno, me va a ayudar a que siempre estemos enganchando para poder buscar esa información en nosotros, ¿no? Entonces, relacionar eso me parece bien interesante. Sí, sí, y lo curioso de esto, Marisa, es de que la parte inconsciente o de alguna manera se sincroniza todo, ¿no? Para vivir nuevamente esa experiencia. Sí. No sé si somos nosotros, si se arma el escenario, pero entramos en un escenario similar a ese primer estrés, ¿no? Y activamos la emoción. Entonces, a esto por eso se dice programas, porque necesita de ciertas características para activarse. Mm. Como comentabas, ¿no? La profesora hacía un movimiento, ¿no? La profesora estaba al lado izquierdo cuando tenía 5 años, ¿no? Entonces, ya mucho tiempo después, la profesora, en este caso, se coloca ahí y hace movimientos. Esto activa tu memoria.
Eso es reconocible por esa parte inconsciente, todo esas características. Entonces, activan este programa. Así es. Em, Dora dice, David, Marisa, mm, ¿esto a ti? Ay, no entendí. Ananda, esto te pregunto un familiar. Seguiré escribiendo. Ah, Vamos a abrir este espacio de preguntas después de la ponencia. Vamos a abrir los sí. micrófonos para que puedan, Vayan anotando lo que les resuena, y lo que para les que no resuena, se... por ahí también si han identificado unos sabotajes, autosabotajes que se hacen ustedes mismos también. Vamos a abrir los micrófonos eh, al final de la ponencia y ahí donde vamos a comenzar un poquito a platicar y explicar algunas cosas que puedan quedar sueltas. ¿Okay? Estos sabotajes a veces son visibles en nuestra mente. Hay algunos que solamente se viven como emoción, pero hay otros que son como que más visuales. Y normalmente cuando son visuales o también pueden ser como una especie de diálogo interno, unas voces internas, son historias que nos contamos a nosotros mismos, pero curiosamente estas historias que están rondando nuestra cabecita después lo vivimos. Sí, y esas historias mucho tienen que ver también con cómo nos vemos, ¿no? Claro, Porque, por ejemplo, hay personas que por ahí te dicen, ¿no? Yo no soy bueno para bailar, por decirte. claro. Y cuando tú le dices, no, pero vamos, no importa, vamos, hay que bailar. Y lo ves bailar y de repente sí baila bonito. Pero él en algún momento, él ancló esa idea o ese concepto sobre él. No se la Entonces, cree. se la creyó. Entonces, si se la creyó, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la chiquita que quiere bailar ballet, ¿no? Imagínate que una chiquita así de 4 años o 5 años te diga, mami, mami, yo quiero ser bailarina de ballet. Y de repente pues la mamá voltea y le dice, ay, hijita, pero pues con esos piecitos de empanada, ¿qué vas a hacer bailarina de ballet? ¿No? Entonces la chiquita es como que, ¡ah! Mi mamá me dijo que tenía patita de empanada, entonces yo no soy buena para el ballet. Pero en realidad no es que no solamente no sea buena para el ballet, sino que ya le grabó que no es buena para hacer las cosas que le gustan. Entonces, si ella después quiere ser arquitecta de grande, va a tener esa voz atrás que le va a decir, tú no eres buena para eso. Entonces, esa va a ser una voz que se le va a quedar marcada, que va a ser ese lenguaje interno del que tanto hablamos, que te va Claro, diciendo cosas, ¿no? claro, y son como voces que suenan en nuestro interior, ¿no? Acá lo representamos por el diablito, ¿no? Esa voz poco amistosa, poco generosa con nosotros mismos. A veces le prestamos más atención, entonces cuando lo que comentas, ¿no? Le hago más caso a ese diálogo interno que propiamente a, a creerme que puedo tener capacidades. Mm. Y también esto nos puede llevar, precisamente así como le hacemos caso a ese diálogo interno, también le podemos llevar esa atención a personas, o sea, validar nuestro comportamiento, nuestras actitudes a través de las personas. O sea, no me valido yo, sino mi valor está en lo que digan los demás. Sí, claro, y eso es terrible, porque eso también te, te impide muchas veces que hagas cosas que quieres por miedo a perder el aplauso de los demás. O sea, y vives esclavo de la opinión del resto, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, ¿no? Y muchas veces por esa aprobación dices Diego cuando quieres decir digo, ¿no? Entonces, digamos, darle gusto a la otra persona. Y es ir en contra de uno mismo todo el tiempo, cuando uno hace eso, ¿no? Es negarse muchas veces a uno Sí. mismo. Poner nuestra aprobación en otras personas, poner nuestra aprobación en lo externo,
tiene un costo muy alto. Mm. Si nosotros no aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, a aceptarnos a nosotros mismos, va a ser más difícil también avanzar en la vida, porque precisamente el valor lo ponemos nosotros mismos. Por experiencias de vida, a veces sufrimos rechazo, a veces no nos sentimos queridos también. Vamos creando esta imagen fantasiosa de que no nos quieren, de que nos rechazan, o en su momento buscamos también el cariño desesperado de personas importantes, ¿no? Como mamá, papá, un hermano, una hermana. Y entonces para hacer eh, obtener el cariño, muchas veces nos pusimos al servicio de estas personas Mm. y le dimos todo el poder a sus palabras, a su mirada, ¿no? A su aprobación y desconectamos el poder de nosotros. Y en el autosabotaje, ¿no? Una de las características es esto, son estas voces. Y también una persona que está en autosabotaje le cuesta disfrutar la felicidad. Muchas veces tienen sus necesidades básicas satisfechas, tienen personas que las aman, pero se sienten culpables por a veces tener más dinero que un familiar, que la madre, que el padre. Entonces viven también como en una sensación de culpa. Estos también que les cuesta cobrar. ¿Cuántos hay acá que les cuesta cobrar? Eso también, ¿no? Es un sabotaje que te haces. Tiene que ver con el merecimiento también. Sí, claro, y aprendes, ¿no? Aprendes, mira, justo hablando de eso, ¿no? El hecho de que quizás en algún momento cuando uno cobró a alguien, sobre todo cuando es algún familiar o algún amigo, que te hacen sentir como si tú fueras el malo de la película, es como que, ¿no? Entonces, ahí quizás se puede generar el conflicto, ¿no? Claro. De que cobrar es malo, porque es como que te cuestionan, como que qué barbaridad, o sea, si no lo necesitas, ¿para qué lo cobras? Uy, porque te lo presté, pues no. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y además también tiene, por eso es que es tan importante, pienso, en toda esta historia, hacer una profunda introspección, hacer un profundo autoanálisis de qué es lo que nos está pasando, ¿no? O Ahora, sea, ¿cuáles son los beneficios también de tener ese? Porque eso tiene ciertos beneficios que podemos identificar. bueno, mantenerte en tu zona de confort también. Claro. O Por sea, ejemplo, ya, a ese ejemplo, ¿cuál es el beneficio de no cobrarle? victimizarme que no tengo plata, pues. Por una parte. Otro beneficio también podría ser, no quieres entrar en conflicto. También. Claro, hay otro beneficio, ¿no? Pero obviamente te lleva a Eh, otro conflicto esto. pero te lleva a Evítame un otro conflicto. conflicto, pues también, ¿no? Claro, O sea, pero tiene la intención de evitarte un conflicto, pero al final hay un conflicto. O sea, evitas uno, pero creas otro. claro, una ¿No? ganancia secundaria puede ser Claro, mantener el amor de esa persona, ¿no? claro. ¿No? Sentirse que... Mantener el amor, pues, si le cobro y me paga, después ya no me quiere, y ahora, Ujú. Sí, ¿no? sí, Entonces, y eso. así, o sea, vas mirando la situación y como que es como discernir, ¿no? Como darle vueltas así a la situación, a lo que te hace sentir, a lo que te hace pensar, a las emociones que aparecen, es como una matraca, ¿no? Ahí para ir anotando lo que va saliendo, ¿no? Y eso te permite, uno, autoconocerte, dos, discernir, separar la paja del trigo, ¿no? O sea, no es por mí, sino es por esto, es por acá, es por allá, y darte un poquito de claridad para que también puedas establecer tu mapa mental para salir de ese lugar, Y ¿no? eso es importante. Tenemos que conocernos y saber nuestras estructuras mentales, cómo pensamos. Ya está bien. No le quiero cobrar, me siento culpable, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿No? Hacer toda una lista. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué me evito? ¿No?
y qué estoy perdiendo también. Al final, cuando estamos haciendo eso, estamos tomando una decisión, pero una decisión que muchas veces no nos conviene. Exacto. ¿No? Y ahí es donde digo el enemigo interior. ¿Ya? Parece que es un enemigo, pero realmente es nuestra propia decisión tomada sin conciencia, ¿no? Así es. Tomado sin ver, aparentemente intentas evitar algo, pero lo cierto es que no lo evitas, sino creas otra cosa, o muchas más incluso. Mira, acá vamos a leer un poquito lo que ha puesto Dora, que me parece bien interesante, que dice que es el caso de un familiar de ella, una prima. Dice que estaba terminando la tesis y sucede el problema del dengue hemorrágico en la Ya, zona donde vive, lo cual le impidió seguir con las revisiones y por ello no sustentó la tesis. Luego empieza el proceso nuevamente y viene lo de las lluvias. Ella vive en Piura y tuvo que dejar el hecho de haber retomado seguir la tesis. Este año ha empezado nuevamente en febrero y decía, esta vez sustentaré y se presentó el COVID. Aquí, ¿cómo se entiende eso? bueno, está premiada. Pero es que no, Todo es el que, universo está conspirando ahí. claro, claro, a la larga la misma mente subconsciente también lo hace. Porque te digo, mira, por ejemplo, tengo un paciente que él se fue a Harvard, ¿no? Ya, Y en Harvard, pues ha tenido, todo el año pasado estaba haciendo su maestría, ¿no? Tuvo una maestría de 2 años, pero sustentó su tesis online, o sea, ya. y se graduó online. O sea, tenía su birrete, ¿no? En la ceremonia, y todos los chicos así en la ceremonia pasaron su cordoncito de un lado a otro, tiró su sombrero sentado en su escritorio, pero se graduó, porque sustentó su tesis. Ujú, Entonces, eh, acá también podría pasar eso, porque de repente ella no ha buscado esa solución. ujú. Acá en Claro, Lima han sustentado también tesis online, por si acaso. Entonces había que ver si es que eso la inmovilizó y lo usó de excusa para no seguir el proceso y no buscó otro tipo de alternativas. claro. Ahora también habría que preguntarle, ella tendría que preguntarse si lo que está estudiando realmente le gusta, Claro. porque muchas veces O para quién quiere el título, es un para... gran porcentaje de personas que estudian cosas que no les gustan. Claro. ¿No? Siempre han sido motivaciones externas, otras cosas, y hay muchos que están fuera de su profesión. ¿Cómo lo puedes identificar? O sea, vives el trabajo como un estrés, ¿no? Cuando estás en tu misión, en tu propósito, eh, lo haces con gusto, no te estresas. No estás esperando fin de semana para descansar, ¿no? Que lleguen las vacaciones. Prácticamente no trabajas, lo disfrutas, estás en tu propósito. Pero cuando estás haciendo algo que no te gusta, no ves las horas de salir, te aburres, te estresas, o sea, pasa todo, ¿no? Porque no estás haciendo algo que te gusta. Entonces, a esta chiquita habría que preguntarle si realmente lo que está haciendo le está gustando. Por ahí. O para Sería, quién quiere el título, ¿no? sí, Para sí, agradar a quién, a mamá o a papá, sí, habría que preguntarle eso también. Ujú. ¿no? No es mala suerte, son malas decisiones, ¿no? Entonces, a veces, precisamente cuando se arman todos estos contextos, ¿no? La lluvia, el clima, una cosa, otra cosa, decimos, eh, volvemos a las proyecciones externas, ¿no? Si no, es que de alguna manera nosotros estamos sincronizando todos los eventos, producto de un estrés interior, ¿no? De algo no resuelto, de una historia no resuelta en nuestra vida. Ahora que estás diciendo es una historia no resuelta, ¿sabes lo que me acaba de venir ahorita? Con el caso de esta chica. A veces ¿Ya? pasa, por ejemplo, de que si mamá y papá, por A, por B, por C, no pudieron sacar la titulación en sus carreras, viene la lealtad subconsciente, de que entonces quizás yo no merezco tener el título porque no puedo ser más que mamá o más que papá. Una A veces lealtad, pasa eso también, sí, las lealtades. ¿no? La lealtad subconsciente, o sea, ¿cómo yo voy a ser más que mis padres? O sea,
yo no puedo ser más feliz que ellos, yo no puedo tener más que ellos. Entonces, por amor a papá y a mamá, me castigo y no tengo mi título. Y este mensaje, hay un mensaje contradictorio que hacen los padres ahí, ¿no? Todo lo que hago por ti, yo no quiero que tú pases lo que yo pasé. Curiosamente, eso lleva a que los hijos pasen lo que los padres Sí, pasaron. claro, claro, O sea, las buenas intenciones no son suficientes. Hay que hablar precisamente con... La palabra tiene mucho poder. La parte inconsciente, esta parte de nosotros no procesa la información de la misma manera que la parte consciente. O sea, cognitivamente podemos analizar muchas cosas, ¿no? Tener una gran gama de opciones, pero inconscientemente no hay tanta, ¿no? Es esto o esto. Y esta parte inconsciente precisamente lo que toma referencias son del pasado basados en la historia familiar. claro, Esto de los autosabotajes puede empezar incluso desde el vientre, ¿no? Cómo vivimos ahí desde la pancita de mamá, ¿no? ¿Qué situaciones? Si nuestros padres también tenían esta aparente mala suerte, nosotros también por lealtad podemos tomar también ciertas cosas. Es claro, una especie de contagio, ¿no? claro, claro, es bien fuerte, es bien fuerte. Por eso es que es tan importante que seamos tan conscientes de lo que le decimos a nuestros hijos. O sea, de verdad que a veces yo digo, ¿no? O sea, si me hubieran dado todo este conocimiento cuando nacieron mis hijos, o sea, de verdad, cuántas barbaridades que a veces desde el amor o desde la repetición de lo que hemos conocido, y desde la inocencia y desde el desconocimiento, hacemos, ¿no? Hacemos y grabamos información que realmente o sea, ahora que lo ves ya desde este conocimiento, dices, en mi vida hubiera querido que pasara eso, ¿no? En mi vida me hubiera gustado decirle eso. Entonces, lo importante que es que, por ejemplo, personas que están con hijos chicos o personas que están por tener un bebé, se acerquen a este tipo de, de La información, información. ¿no? Sí, Claro, así como le hablamos a los pequeños, también como nos hablamos a nosotros. claro, Porque claro, también esa comunicación interior también nos va a retener en los autosabotajes o nos va a liberar. Muchas claro, veces nosotros nos tratamos mal a nosotros mismos, ¿ah? claro. ¿Cuántos se tratan mal acá a sí mismos? A ver, ahí escriban en el chat. Nosotros somos muy crueles, ¿ah? Sí, claro. No, Eh, nos juzgamos muy fuerte muchas veces, sí, ¿no? O sí. sea, yo, pero poquito, dice. Yo me he encontrado muchas veces juzgándome, te digo, y digo, wow, todavía me falta, Sí, ¿no? claro, Sí, claro. es totalmente automático, Tú totalmente. sabes que las mujeres también, las mujeres somos bien duras con nosotros, sobre todo con el tema del cuerpo. Ah, sí, O sea, sí, aparte que es también socialmente, tenemos ciertos, digamos, parámetros, ¿no? patrones Ujú, de belleza, ¿no? O sea, pero ¿quién imparte esos patrones de belleza? claro. Como decía una Para, amiga, no, 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 lo que pasa es que yo soy una belleza de renacimiento, decía ella toda gordita. pataditas, claro. Entonces, Esa claro, era belleza en el Renacimiento, ¿no? claro, Todas bien gorditas, carnositas, ¿no? claro. Bien Entonces, apetitosas. pero es eso, ¿no? O sea, pero son como cosas que nos autoinfligimos, ¿Sí? cuando Normalmente, deberíamos tomar conciencia de que gordita, flaquita, rolluda, sin rollitos, con granos, sin granos, con mucho pelo, con poco pelo, somos hermosos claro. como seres humanos. Normalmente el hombre no va a tener ese tema por su peso, ¿no? Más es un tema de chicas, ¿no? Y de hecho que la actividad mental también en las mujeres es mayor, ¿no? Su cerebro es distinto, tiene mucha más actividad que el hombre, ¿no? Así El es. hombre se enciende
una zona a la vez, ¿no? En cambio de las chicas, su cerebro se enciende como árbol de Navidad, ¿no? Todo. Miles de autoconexiones de rutas neuronales ahí activadas. Claro, entonces esto sumado a esos patrones de la sociedad, y muchas veces como hay mucha actividad cerebral, y encima no se pone de acuerdo, ¿no? Entonces eso incrementa el estrés, ¿no? Claro. Entonces, y desde ahí es que las mujeres son más estresadas también. No, y cómo puedes dañar también la autoestima de una persona con un comentario, a veces que hasta se le puede salir a alguien y puede marcar la vida de una persona, ¿no? ¿No? Con respecto a esos patrones, ¿no? O sea, Sí, es la palabra tiene mucho poder. Es claro, por eso que tenemos que hablarnos, notar, escuchar cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos. claro. Mira, acá nos preguntan, ¿la procrastinación es también una especie de autosabotaje? Esa decisión inconsciente de estar al límite de tiempo en pequeñas y grandes cosas. Sí, claro. Sí. Ah, eh, Vamos a tocar ahora en lo que sigue eso. A ver, ¿qué proyectos tienen durante mucho tiempo y no han hecho nada? A ver, escriban, ¿quiénes están en ese club? ¿No? Proyectos pendientes, ¿no? Mañana lo voy a hacer, pasado lo voy a hacer y siempre aparece algo, ¿no? ¿Cuántas metas nos tenemos? Tenemos puestos y hasta ahora no hacemos nada. Porque también cuando tenemos muchos proyectos, muchas cosas que no hacemos, va a haber, ¿no? Tomando esta imagen de aquí, una vocecita, ¿no? No tan amistosa dentro de nosotros que nos va a juzgar y vamos a sentir culpa. Y cuando hay culpa, tiene que haber castigo, ¿no? Porque somos los chicos malos, la chica mala. Es importante, si algo ya no lo vamos a hacer, darlo por concluido o darlo por revocado. Tener muchas cosas pendientes también te va a estresar mucho. También te va a cargar innecesariamente tu memoria. Y también, normalmente cuando uno tiene muchas cosas pendientes, tiende a acumular cosas también. Los objetos tienden a acumular memorias. Sí, pues por eso es que es tan importante mover la energía en ese sentido, ¿no? O sea, mover la información es... Y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho eso, ¿sabes? Ujú. Sí, Ah, porque yo creo que al inicio las personas, para no aburrirse, creo que empezaron con el tema de la limpieza de la casa, a botar todo lo que no sirve. Pero, como yo siempre digo, ¿no? Lo que haces en el físico también sucede a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, sí, porque se todo mueve. está conectado, Todo está ¿no? conectado, sí. Entonces, cuando han terminado ya de limpiar la casa, de ya ordenar, ya no han tenido ni medio rincón más que ver, porque ya durante el primer mes vaciaron todo, ordenaron todo, botaron todo, se probaron medio closet, botaron la ropa. Claro, en el segundo o tercer mes de esta pandemia, lo que te quedó fue empezar a mirar también qué cosa es lo que tenías que botar a nivel emocional. Y ahí es donde han empezado las crisis. Un montón de personas han empezado con los cuestionamientos. Sí. Entonces, primero emocionales, ¿no? De las personas de las que las alejaron, de las que no las alejaron, de las que tenían enfrente y no las querían ver, o sea, empezaron todos esos conflictos emocionales y ahora muchas personas están en conflictos espirituales muy fuertes. Ujú. Entonces es como que se ha, cosas que de repente no habíamos querido mirar, las estamos teniendo que enfrentar ahora, ¿no? Yo no sé qué opinas de eso, David. Sí, todo movimiento externo genera movimientos internos y viceversa, ¿no?
Ahora vamos a, ¿cómo podemos identificar si te estás autosaboteando? Aquí hemos puesto algunas características, pueden haber más seguramente. Ya. Por ejemplo, ¿tomas responsabilidad de tus decisiones o estás culpando a los demás? Mm, Es un comportamiento típico en los autosabotajes. La persona no se hace cargo, sí. no se hace cargo de... Son más las excusas Ujú. que las acciones que toman, Sí, sí. ¿no? El otro, tener una mentalidad rígida. Eres flexible, ¿no? Entonces, algunas personas se aferran a algo, ¿no? Y no ceden. Esto va a potenciar propiamente esta programación de autosabotaje. ¿Ya? Abandonarse en el mal vivir. Ese Esto, es un tema bien fuerte, David, porque la mayoría de las personas nos hemos acostumbrado a medio crear nuestra realidad sí, y a conformarnos con lo que tenemos pensando que, bueno, es lo que hay y es así y ahí me tengo que quedar. Es como si nos hubiéramos abandonado, ¿no? Abandonado en nuestros sueños, ujú, ¿no? Es como conformismo, ¿no? Un conformismo mental, emocional, espiritual que no nos hace vibrar, no nos hace vibrar como los seres poderosos que somos, ¿no? claro. Y esto también tiene que ver con solamente vivir en el placer, ¿no? Entonces, solamente hago lo que me gusta, ¿no? Ver televisión, dormir, o sea, nada que construya tu vida. O sea, relajarse está bien, pero Pero perder también, el tiempo no, pues, ¿no? claro, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra Sí, cosa, ¿no? sí. Entonces, nosotros tenemos que, precisamente como estamos en la vida, tenemos que estar generando constante movimiento también en nosotros. También Y, tiene que ver y esto no con... solamente, David, cuando ves, o sea, perder el tiempo, porque hay personas que no solamente pierden el tiempo con la televisión, sino pierden el tiempo viviendo en el pasado también. Sí, la culpa, la queja, el victimismo, el ay, pobre Sí. de mí. Por culpa de mis padres estoy así. ¿Cuántos años tienes? 40. Ya tus padres hasta tus 7 años, 10 años, ya 15, ya 18. Ya, De ahí, 22, ya. de ahí en adelante, Es uno. es tu responsabilidad. Sí. Claro, aquí a ver, ¿quién se atreve a escribir? ¿Quién todavía está? Mi papá, mi mamá, ¿no? Ya hasta cierta edad puede haber pretextos, pero de ahí en adelante ya es nuestra responsabilidad, porque los únicos que vamos a sufrir somos nosotros. Mm. ¿No? Nos Y en vamos a realidad dejar. lo que tenemos es una percepción de lo que nos hicieron supuestamente nuestros padres, porque son percepciones, no necesariamente son actos. Claro, ahora entendiendo también que cada uno hace lo mejor que puede desde lo que conoce, ¿no? Claro, claro. Nada más, ¿no? Entonces, la culpa, la queja, el victimismo, el ay, pobre de mí, te mantienen en el mal vivir. También la crítica. De hecho, cuando hacemos crítica, criticamos a otras personas o nos criticamos a nosotros mismos. De hecho, nosotros somos como una unidad. Cada vez que criticamos o nos criticamos, internamente nos fraccionamos. Entonces, la crítica nos va restando finalmente poder. Es por eso que nos sentimos cansados, débiles, porque vamos fraccionándonos internamente. Ya Mm. no tenemos todo a nuestra disposición. La crítica es un arma muy destructiva para nosotros, es un arma de doble filo, porque no, siempre que criticamos a otro, Estamos hablando de nosotros también, nosotros. nosotros también vamos a salir dañados. O sea, Así es. lo que le haces a otros, te lo haces a ti también a la vez, ¿no? Porque si critico a alguien, no voy a sentirme bien. Nadie se hace una crítica sintiéndose feliz, ¿no? Criticamos sintiendo pena, estando enojados, sufriendo. O sea, me estoy lastimando yo, ¿no? Al igual que cuando hago una crítica
eh, hacia mí mismo, ¿no? Entonces, la crítica lo único que hace, nos fragmenta, nos divide, ¿no? Y también tiene que ver con el mal vivir. Así es. Entonces, y por ahí leí una frase que decía, ¿no? La mejor manera de hablar bien de ti es no hablar mal de otros, ¿no? Entonces, Así es. porque esto, puedes tener razón, pero no te sirve para nada realmente. Mira, Cada uno David, con acá él está preguntando, ¿la autocrítica no es válida entonces? ni autocrítica. Si es constructiva, sí. Si de ahí Pero vas a construir, te vas a edificar, sí. Pero si solamente vas a autocriticarte para hacerte miserable la vida, eso no tiene ningún valor. más que una autocrítica vendría a ser una introspección, ¿no? Es un autoconocimiento, más que una autocrítica, porque autocrítica suena como que me voy a destrozar, me voy a desmenuzar, ¿no? O sea, en todos mis defectos, ¿no? Pero yo Claro, creo que más que eso es un autoconocimiento y tomar responsabilidad también, claro. hacernos responsables, ¿no? O sea, ¿qué tanto hice yo para estar en donde estoy y para estar como estoy? Claro. Eso cuando es reflexivo es muy nutritivo. O Claro, sea, bien, analizo en qué estoy mal y entonces lo uso para ser una mejor versión de mí. claro. Pero si lo analizo, me critico o lo que sea que tenga que ver con eso, para sentirme mal, no tiene ningún sentido. Ahí te estarías autocastigando, Claro. ¿no? Esto puede Y ser un comportamiento aprendido, de repente alguien importante de tu familia, ¿no? Te criticaba y se vuelve costumbre también. Si tenemos una madre o un padre que nos criticaba, es como que nos acostumbramos a eso. Y después nosotros lo hacemos solitos también. Ya de adultos es nuestra responsabilidad. Puede haber aquí dentro de la crítica, ¿no? O también un feedback o reflexión, ¿no? Preguntarle a las personas, por ejemplo, ¿qué es lo que no te gusta de mí? Pero lo tomas, lo haces esto con intención de mejorar eso de ti, no de sentirte mal con eso. Y todo lo que te digan las personas que no te gusta, que no les gusta de ti, ¿no? Y sobre todo lo que te duele, eso es tuyo. Así digas, no, eso no, yo no soy así. Si te dicen algo y te duele, es tuyo. Ahora, ¿tú qué haces? ¿Sigues viviendo con esa herida o haces o lo algo para transformas. transformarte y ser una mejor versión de ti? De hecho, por eso se dice, es más fácil ver la paja que la viga. O sea, yo, David, no puedo ver mis errores. Si quiero ser una mejor versión de mí, tengo que ir preguntando, oye, Maritza, oye, tal persona, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué consideras que debo mejorar? Y sobre todo escucharlo desde la mejor disposición, o sea, saber que lo que le estás pidiendo a esa persona que te diga es desde el amor Claro. y tomarlo desde el amor. O sea, yo estoy pidiendo esto, no para después decir, mira, a veces es un miserable, mira lo que me ha dicho. No, lo estás Honda la herida. pidiendo, claro, lo estás pidiendo para tomar conciencia de cómo me está percibiendo el resto y si la percepción no es lo buena que yo desearía, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano, ¿no? Para que la gente me perciba como yo realmente quiero que me perciban y Claro, no con esos velos. claro. Todo es en tu más alto beneficio, realmente. Así es, Ujú. así es. Duele porque muchas veces te pueden decir cosas que son así como que, oh, ya, como que el ojo te queda temblando un poquito, ¿no? Eso que te Pero, duele, ahí, ahí, ahí. claro, pero ese es el Úsalo, tesoro, ese es el regalo, dar ese regalo, ¿no? ese es Y el si el que lo dice diamante que estás ese, buscando. claro. Y el que te lo va a decir sin pelos en la lengua son los enemigos, Así es. ¿no? Lo que te duele es tuyo. Te guste o no, es tuyo. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Lo conservas o te transformas? Es una elección personal, ¿no? Los frutos van a depender exclusivamente si es que hacemos algo. Así es.
el otro aspecto también es no pasar a la acción, ¿no, Marisa? Ay, mira, Piensa, lo piensa y lo piensa y lo sigue pensando. y no solamente eso, mira, yo te digo, a mí me pasa mucho en sesión que cuando hacemos los procesos de transformación de creencias limitantes y de información limitante, claro, o sea, tú puedes cambiar una información, por ejemplo, ¿no? Soy valiente para hablar en público. Ok, entonces integras la meta. Yo soy valiente para hablar en público porque antes no lo has hecho y te ha sido muy difícil, te da mucho miedo, entonces integras esa nueva información. Pero ¿cómo yo voy a poder saber si soy valiente para hablar en público? Si es que tomo la acción, Claro, ¿no es cierto? Porque si no, como yo siempre les explico, mira, si tú haces un proceso de transformación de información limitante, de mente subconsciente, o si te diste cuenta de que algo no estaba funcionando y tienes que transformarlo para que sí funcione, si no tomo acción, solamente me he dado cuenta y he tenido el 70% de avance, pero el 30% es la acción, porque eso tampoco no es que sea magia. O sea, yo para poder aplicar ese cambio, tengo que tomar esa acción para darme cuenta que hoy, mira, hoy día me paré a hablar en público y no me fue tan difícil como antes. Ay, ¿verdad? Que había integrado que quería ser valiente para hablar en público y sí he sido valiente y me ha sido fácil. Entonces ahí es donde te das cuenta cuando estás empezando a actuar con esa nueva información que tú integraste. Entonces, muchas personas cuando van a sesión y de repente te puede haber pasado, David, que de repente llegan a la siguiente y tú les preguntas, ¿y cómo te fue? No, igual no pasó nada. Pero ¿cómo que no pasó nada? ¿Pero no notaste ningún cambio? No, no, ninguno. ¿Y hiciste la acción que tenías que hacer? Ah, no la hice. Pues si no la haces, claro. Lo que me ha pasado y lo que ahora estoy manejándolo es de que a veces le saca la cita un familiar que lo quiere mucho y quiere ayudarlo, no. pero no es la persona la que tomó la cita. Entonces, claro, le puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero como no tiene una motivación propia, no lo va a hacer. Y Así ahora, es. todo cambio implica un compromiso con uno mismo. Es un Y, compromiso con uno mismo. y mira, David, eso que tú estás diciendo es bien importante, sobre todo porque muchas veces las personas tienen muy buenas intenciones, pero yo aprendí algo, y es que cuando alguien llama para sacarle la cita a otra persona, yo le digo no, no te Sí, voy a dar cita. Si esa persona quiere, que me llame. claro. Pero es que se la voy a regalar. Ok, entonces llámala tú y dile que le vas a regalar la cita y que él me la pida o ella me la pida. Pero no me la pidas tú por ella, Sí, porque sí, vas a tirar tu plata. O sea, sí, lamentablemente es así. y muchas veces te digo que me han dicho que, pero qué mal marketing que te haces. Es que no es mal marketing, es que no te puedo robar la plata. Claro. No, Porque si no, además yo es que, sentiría que no estoy siendo honesta y que te estoy, o sea, que tú estás queriendo hacer un bien, pero no lo estás haciendo, no lo vas a hacer, porque la persona no lo va a aprovechar. Porque probablemente tú quieres que ella cambie, pero de repente la persona no quiere cambiar. claro, todavía quiere sufrir un poquito más. Así es, así es. Sí. Entonces, el pasar a la acción es un paso muy importante. eh, no siempre lo vamos a hacer bien, pero el pasar a la acción es muy, muy, muy importante. De hecho, en todo cambio tiene que haber estos componentes, ¿no? Propiamente la idea, ¿no? Que está en la mente, la emoción, que es la intención, y el movimiento, que propiamente lo hago con mi cuerpo. Entonces puedo empezar desde comenzarlo a escribir, lo que quiero hacer, a propiamente ya ir haciendo un proceso gradual, ¿no? Porque tampoco se trata de frente lanzarse a la batalla, sino ir a veces gradualmente, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero el pasar a la acción es muy importante. Ujú. Bueno, los otros aspectos, ¿no? El La procrastinar, procrastinación, claro. poner textos, esperar el momento ideal, ¿no? Que tal estrella esté en tal constelación y la luna por aquí y Que el día pase el esté eclipse. soleado y me pongo mi camisita amarilla, todo perfecto, ¿no? Ha habido veces que lo he hecho, ¿eh? Suena curioso, ¿no? Pero realmente esperar el momento ideal
es a veces perderse la vida. No, y sabes que también el hecho, o sea, ponerte a pensar exactamente cuál es la verdadera razón por la que no lo estoy haciendo. O sea, ¿a qué le tengo miedo? O sea, por ejemplo, ¿no? El caso de la chica de la tesis, ¿no? O sea, si uno cierra los ojos y dice, ok, imagínate que ya logro sacar la tesis, ¿no? Imagínate que eso ya no fuera algo pendiente, ¿cómo me sentiría? Y de repente si te conectas a ese momento donde se soluciona el problema que tienes o lo que estás dejando, digamos, lo estás postergando, 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 de repente te das cuenta de que cuando eso se resuelve en realidad no te está aportando nada. De repente no es lo que tú quieres. De repente no te está haciendo vibrar y por eso es que no le prestas atención. Porque de repente ni siquiera lo quieres hacer. Entonces, el ir hacia adentro y preguntarte exactamente para qué pongo estos pretextos, para qué lo postergo, qué pasaría si eso se resolviera, cómo me sentiría. Entonces, todas esas preguntas ayudan un poquito a entrar un poquito en ti para que veas cuál es la verdadera razón detrás de esa postergación o para encontrar la limitante. Ahora tengo otro ejemplo para aquí. A ver, creo que hay varias chicas, ¿no? ¿Cuántas chicas están esperando el príncipe azul ahí? ¿No? Porque ese hombre mágico que te haga sentir emociones. He tenido consultantes, ¿no? De 80 años, 70 años, que siguen esperando el príncipe azul. Un día llegó un príncipe azul, pero no Y era ya el tono llegó, de azul dice. que quería, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer en la vida es actuar en el presente. Si llega, llega, ¿no? Pero actuar en el presente, porque ¿cuántas personas también tiran sus relaciones porque tienen esa fantasía de que va a llegar algo mejor, ¿no? Y de pronto pasaron muchos años. Esta historia lo he escuchado muchas veces, ¿no? Me parece sorprendente cómo las personas tiran sus relaciones, tiran su vida por algo, por una Por una eh, ilusión. una ilusión que no es real. Porque al final nadie te va a hacer sentir cosas bonitas. Sentir cosas bonitas es una decisión de nosotros. Y otra cosa también importante en eso, David, es que cuando tú te preguntas qué es lo que realmente estás buscando en esa perfección que quieres en esa relación amorosa, te vas a dar cuenta que probablemente eso que estás buscando es algo que tú no te lo estás dando a ti mismo. Y en realidad, la primera relación que tienes que sanar y establecer y que sea sana es la relación contigo mismo. Porque nadie va a venir ni a complementarte ni a hacerte feliz. O sea, por eso es que es tan importante que uno mismo se dé el amor que uno necesita, la aceptación que uno necesita, la protección que uno necesita para no entrar en una relación amorosa desde la necesidad. Claro. Porque desde que entras desde la necesidad, ya estás calificando esa relación para el abismo. Claro, los Entonces, príncipes azules, las almas gemelas, terminan con los corazones licuados, ¿no? así es, Porque así sí, es. porque es una necesidad. Nosotros estamos en paz en nosotros, nosotros activamos, construimos esa felicidad dentro de nosotros y la compartimos. Así es. Y La cuando que- quieras ese príncipe azul que te va a amar como nadie te ha amado en la vida, corres al baño y te miras al espejo y te dices, soy yo. claro, claro. La pareja que tienes es directamente proporcional al amor y al respeto que te tienes. Así es. Entonces, si te respetas, ten por seguro, si te amas, ten por seguro de que va a llegar una persona también que te ame igual que tú te amas. Tal cual. El otro tema es el temor al fracaso, ¿no? Ahí yo creo que lo que importante es resignificar lo que es el fracaso. Claro. Y nunca actúa, tampoco. Porque además no es, el fracaso no existe. Todo, mire,
Es un entrenamiento. Nosotros todo es prueba y error, prueba y error, prueba y Todo es error. entrenamiento, claro. Así es. Yo me acuerdo cuando mi hijo, el mayor, estaba en la secundaria, pues que entran en la adolescencia, yo siempre le decía, mira, hijito, tú estás entrando en la adolescencia y yo en la menopausia. ¿Sabes qué? Pésima combinación. Se moría de risa ya. Y yo le decía, si realmente hubiera existido un curso para ser la mejor mamá del planeta, yo me hubiera metido y hubiera sido la primera alumna. Tú sabes que soy chancona, David, ¿sí o no? Ujú. Entonces, hubiera sido la mejor alumna y me hubiera sacado el primer premio. Pero no existe, pues. Ese curso no existe. Y tendría que Entonces, tomar él también un curso, El mejor hijo del planeta. así es. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de hacerlo mejor y Eso. aprendiendo de lo que nos sale bien. Ujú. Entonces, Claro, si te equivocas, no pasa nada. no pasa Te levantas, te nada, sacudes y vuelves a empezar. O sea, no pasa nada. cuántas veces me he equivocado, seguramente Marisa también, cuántas veces Uf, he imprudencias. Todo es prueba y error. todo. Nadie nace sabiendo nada, ¿no? Y el aprendizaje es constante, nunca termina. Sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo siendo alumno, ¿no? Entonces estoy en los dos lados, ¿no? Es Creo que tan rico ser alumno, ¿no? sí, sí, siempre se aprende, o sea, el aprendizaje Sí. Uno creo que es, nunca deja de aprender y uno tiene que ir, o sea, ir por la vida con esa humildad, ¿no? O sea, uno puede aprender. Es más, lo bonito que también es aprender de nuestros alumnos, ujú, sí, porque todo, nuestros alumnos nos dan lecciones preciosas. Entonces, el tema ese es de mirar esas cosas que no nos salieron como queríamos, como si fueran fracasos, es como volver a revisarlos y decir, a ver, ¿qué, qué pasó en esta situación? Desde el autoanálisis, ¿no? O sea, ¿qué pude hacer mejor? ¿Qué me faltó hacer en esto? ¿Cómo puedo yo darle la vuelta a esto que no salió bien y mirarlo desde otro lugar, hacer cosas distintas a las que hice? De repente no me comprometí mucho, de repente puse la fe en el otro, ¿no? En lugar de mí mismo. O sea, revisar qué pasó. Cuando nosotros revisamos y nos conectamos con esas cosas que no nos salieron mal, es cuando nosotros lo transformamos en un aprendizaje positivo para nosotros. Y se vuelve, en lugar de volverse, de mirarlo como un fracaso, se vuelve una zona de crecimiento, una zona de aprendizaje, una zona en donde yo voy a ver qué puedo hacer mejor para caminar de repente un pasito más cerca del éxito. Y poco a poco vamos a ir mejorando esas percepciones erradas. Entonces, simplemente hay que resignificar eso que nosotros le hemos llamado fracaso, porque no son fracasos. sí. Una vez leí un artículo en una revista que hablaba que había un estudio que hicieron en un hospital, no recuerdo dónde, creo que era Estados Unidos o Inglaterra, donde habían hecho toda una estadística a las personas que ya estaban agonizando y les preguntaban qué es lo que ellos más lamentaban en su vida, ¿no? Y, y casi el 90 y tantos % decía de que se lamentaba de no haber actuado, Mm. por miedo por miedo a fracasar, ¿no? Por miedo a que les dijeran no, se habían impedido hacer muchas cosas, ¿no? Y eso era lo que más lamentaban ese último día de su vida. Entonces, la vida es un gran regalo, ¿no? Nadie sabe hasta cuándo lo tiene, pero ese último día de nuestra vida creo que no nos gustaría estar ahí lamentándonos todo lo que no hemos hecho. Es muy cierto, eso es Y, muy y, cierto. y las historias se cuentan precisamente de ahí, donde tuvimos miedo y lo hicimos. De ahí salen bellas historias.
Mm. Oye, mira, hice esto y lo intenté y finalmente, a veces lo que haces no es lo que vas a terminar haciendo al final, es solamente un ensayo para que después te des cuenta qué es lo que tienes que realmente hacer. Pero mientras no te enfrentes a eso, no lo vas a descubrir. De verdad. Y aparte que cuando te enfrentas a esas limitaciones es cuando ves cómo tu potencial crece, ves cómo salen tus recursos, ves cómo empiezas a desarrollar habilidades nuevas. Claro. Entonces, es maravilloso, es una oportunidad. Luego lo otro, tenemos evitar personas que no te nutren, ¿no? Personas tóxicas, y acá se vuelve difícil cuando convives con ellas, y son personas importantes. Y aquí vas a tener uno que aprender a aceptar y otro, si es que no lo puedes manejar, vas a tener que aprender a marcharte también. Los esposos dicen, Bueno, hay que tomar decisiones. Eh, tenemos, o sea, si pones una manzana podrida donde están unas manzanas hermosas, ¿qué va a pasar? se pudren. Claro. Y esto desde la epigenética es lo que se ha visto, ¿no? Que nosotros somos influenciables por el entorno. No se trata de huir del entorno, pero sino también se trata de saber elegir dónde vamos a crecer mejor. Eh, Muchos toman a veces de salir de su casa como que quisieran, cuando salen de su casa es como que renunciaran al amor de las personas que están ahí, ¿no? Sus padres o hermanos. No, al contrario, el amor crece. Sales de ahí porque los quieres mucho y toda persona, toda familia quiere lo mejor para ti. Mm. De repente en ese lugar no vas a florecer, necesitas otro ambiente. O sea, sales de ahí no porque no los quieras, sales ahí porque precisamente los quieres y quieres ser algo mejor para después de repente a ellos también nutrirlos o ellos se den cuenta de que hay algo más. Salir de la casa, dejar a los papis en la casa y ser independientes no es quererlos menos, pero muchos lo toman así también. ¿Ya? Sí, Va a es haber, abrirle las alas para que vuelen y crezcan, ¿no? claro, va a haber lugares donde va a ser más fácil salir, no, no tienes ningún lazo tan profundo, pero de donde hay, normalmente uno le cuesta salir de donde hay lazos profundos. Entonces acá se trata de abrir las alas para algo mejor. Mm. Eh, Hay mucha culpa en esto también, ¿no? Hay que Y aprender, miedo, culpa, miedo, ¿no? Donde hay miedo hay oportunidad. sí. Y otra cosa que también, cuando tú dices también personas que no te nutren, importante que no escuchemos a los anticipadores de desgracias también, ¿no? Claro, esos Que abusos. esos, o sea, aprender a discernir de que estas personas nos están hablando desde sus experiencias y sus experiencias no tienen que ser las nuestras, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos limitan porque nos comienzan a hablar y es como que comienza un escalofrío interno, pues, o sea, bastante tenemos con nuestros miedos e inseguridades como para que venga otro y te los refuerce con los suyos, ¿no? Claro. Entonces, claro, los comienzas a escuchar y es como que todo te comienza a temblar y es como que, ah, no me alientes, ¿no? No me alientes tanto que me caigo, ¿no? Entonces, eso es algo que también es un entrenamiento, cada vez que te dicen eso, saber que te está hablando desde su experiencia y desde sus temores, Así ¿no? es. Que no tienen que ser los tuyos. Claro. Lo otro, aprender a decir sí y a decir no. ¿Cuántas chicas, esto he visto en chicas, ¿ah? Que precisamente el chico que les gusta le invita a salir y le pone la cara de palo? ¿No? No se da el permiso de disfrutar, ¿no? Y esto pasa mucho en los autosabotajes. Nos negamos a experimentar la felicidad, lo que sería bueno para nosotros. Y Mm. curiosamente, donde deberíamos estar feliz, sufrimos, ¿no? Es como que están invertidos aquí. ¿O no has visto, por ejemplo, las mujeres también? Eso en terapia lo he visto un montón, que tienen a un chico bueno,
que las Ah, quiere, que las ayuda, los que, que bota. las, que las protege, pero no, pues ellas quieren al chico malo. Es O que sea, perciben, lo que me he dado cuenta ahí, que perciben al malo como fuerte y al otro al como que tonto. como tonto, como débil. Sí, Y es sí. verdad, o sea, cognitivamente la mujer busca al hombre bueno, pero emocionalmente elige al patán. Y Ay, esto va a depender mucho de los traumas, de cómo ha sido su infancia, su relación con sus papis, todo esto claro. va a tener mucha influencia ahí, ¿no? Ponen caritas tristes. Por ahí ya se identificaron. Igual, ¿no? Así como hay personas que no saben decir sí, también hay las que saben decir, no saben decir no, ¿no? No, ambas personas, las que no saben decir sí o las que no saben decir no, son peligrosas, ¿no? Porque no sabes cómo tratar con estas personas, no sabes en qué momento o sea, cuando estás arruinando las cosas. No han aprendido a comunicarse bien. Entonces ya estarán identificando algunas cosas en ustedes, chicas, chicos. Acá nos hace Eli nos hace una pregunta bien, bien interesante. Dice, ¿cómo discriminar de estas personas que te hablan desde su experiencia negativa en relación al tema anterior que ustedes decían que si alguien habla de ti, eso es lo real que corresponde a ti? Entonces, ¿cómo discernir? Allá. Lo que pasa que tú, en el primero, tú preguntaste. Yo le dije, Maritza, quiero saber este aspecto de mí. En el segundo caso, no. La persona viene y me da su sabio consejo, ¿no? O sea, no se la pedí, ¿no? Y si se la pedí, tiene un límite. Y si le pido un consejo, al final el que elige soy yo. Claro, la otra persona me puede dar todos sus argumentos maravillosos o no, pero nosotros siempre tenemos que elegir. Y eso acá tiene que ver con tomar responsabilidad de tus decisiones. Las decisiones siempre las tomamos nosotros. Acá no vale, yo hice esto porque me dijo Marisa. No, te estás saboteando. Siempre somos responsables de nuestras decisiones. Si preguntamos o si nos los dicen, igual, la decisión es nuestra. Hay nada ni vuelta que darle, ¿no? Y bueno, los grandes cambios empiezan por establecer pequeñas metas. Realmente tenemos que empezar de ahí, ¿no? Poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no? Y de ahí uno va avanzando, ¿no? No es que vas a cambiar tu vida de la noche a la mañana. Los cambios son progresivos, al final las grandes cosas eh, toman su tiempo también, ¿no? No es que las vas a construir de la noche a la mañana. Las Todo lo vas grande, co-creando. claro, todo lo grande lo construyes poco a poco, ladrillo a ladrillo. Mira, y una de las cosas que creo que es bien importante no perder de vista es que hay que ser perseverantes. O sea, Totalmente. tienes que enamorarte tanto de tu sueño, tienes que enamorarte tanto de tu meta, que se vuelva tu obsesión. Eso es importante, eso es muy importante. No Sí, hagas algo que no te apasiona. no. Tiene que ser tu obsesión, o sea, que te Estás- levantes pensando en eso, que almuerces pensando en eso, que Lo manejes disfrutes. pensando en eso, o sea, que sueñes pensando eso, o sea, tiene que ser algo que realmente te, Te nutra. te enamore, te invada, porque Sí. ahí es donde tú realmente vas a darlo todo por ese meta, por ese sueño, te vas a dar Sí. todo. No pierdan tiempo en lo que no les gusta, en lo que no quieren, en lo que no creen. Si te pones a vender algo que no crees, vas a tener que forzar mucho. Si Sí, vas a vender algo que crees, que sabes que va a ayudar a personas, eso vas a entregarle mucho, ahí le vas a poner corazón. O sea, cierto, asegúrate cierto. de lo que hagas, le pongas corazón, creas en eso, ¿no? Te enamores de eso. ¿Okay? Preguntas, Maritza. Abrimos los micrófonos. Abrimos los micrófonos. A ver, vamos a habilitar los micrófonos. Vamos, no Eh, sean tímidos. Levanten la manito. ¿Quién quiere preguntar? ya. Pueden habilitar sus micrófonos porque ya está la función activa.
Activen sus micrófonos. Hola, Grecia, ¿verdad? Sí, Cuéntanos, Grecia, ¿cuál es tu pregunta? ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo para ustedes. Gracias por compartir. Bueno, David, yo tengo el placer de conocerte del curso que hicimos con el profesor Claude de Bouvier en Puno. No sé si te acuerdas Ah, de mí. Puno York. Sí, Ok. yo más que hacer una pregunta, pues quisiera comentarles algo que me había resonado mucho de lo que estabas comentando. Eh, y yo tengo una linda experiencia que comentarles, porque decías, ¿no? A veces es necesario que salgamos de la casa porque a veces estamos tan enraizados. Yo, por ejemplo, estaba muy enraizada a Puno y en ese lugar no pude, digamos, abrir las alas y volar, ¿no? Y alejarme y, como tú decías, a veces alejarse de los padres nos hace crecer para luego regresar a nutrirlos, ¿no? Yo tengo ahorita el placer de estar en Colorado, Estados Unidos, y Ajá. estoy comenzando una nueva vida. Entonces yo siempre me acuerdo de ti, de las palabras que me decías, que yo era la del síndrome del corazón ocupado, ¿no? Porque Ya. tenía unos problemas de merecimiento de que no me había juntado con un hombre que era divorciado, con 2 hijos, entonces me estaba cargando un autosabotaje, creo, muy fuerte que tenía y que vengo trabajando, ¿no? Entonces, yo me voy reconociendo ahora y voy viendo de que todavía me queda mucho camino por recorrer, de sanar una niña que quizás en la infancia fue abandonada y hasta ahora me siento así, un poquito una niña abandonada que estoy sanando poco a poco y que a veces pues el problema mío es de que yo me saboteo mi felicidad porque si no he sanado, si no estoy en equilibrio, me trato de buscar a cualquier persona para juntarme y recibir una migaja de amor, como toda mi vida lo he hecho, ¿no? Entonces ahora estoy en ese proceso, David, y compartirles eso nada más. Qué Gracias linda por historia, compartir. Grecia. Gracias por compartirla. Y qué bueno que ya hayas emprendido el proceso. Lo importante es emprender el proceso. Y la tiene claro, además, lo tiene ¿Sí? claro y eso es un gran paso para la sanación. O sea, la aceptación de cuál es el conflicto y el hecho de que tú lo puedas exponer es porque ya estás en un avance bastante bueno, ¿no? Es una sanación bastante avanzada, ¿no? Claro. Porque hay muchas personas que ni siquiera lo pueden compartir. Gracias por compartir tu experiencia, Grecia. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Había Pueden visto la avanzar. mano levantada de Vero. A ver, Vero, puedes preguntar, Vero. Vero López había levantado la mano. Hola. Hola. ¿Cómo se levanta la mano? Ya te estamos escuchando. Te estamos Senia, ¿verdad? escuchando. Ya, hola. Primero quiero felicitarlos a los dos. Muy bonita la charla y muy reflexiva, porque también, bueno, al igual que creo que la mayoría hemos aprendido a conocer cómo nos estamos autosaboteando, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he querido, desde chiquita, he querido ser empresaria. Y bueno, he hecho diferentes emprendimientos, pero nunca los he concluido, ¿no? O sea, he hecho una cosa, me iba muy bien y después lo dejaba o y comenzaba otra cosa y así, ¿no? Entonces, y bueno, yo ya he reconocido cuál ha sido la situación que de repente también me ha marcado, ¿no? Porque, por ejemplo, mis abuelitos eran emprendedores, pero mis papás parece que relegaban mucho con eso, ¿no? Y entonces ellos toda la vida me decían que no quería que hagan yo no quería que emprendiera nada, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ya reconozco, pero no sé cómo, o sea, creo que tengo que ya yo misma curar esas heridas, ¿no? O ¿Tus papis reconocer, viven? ¿qué? ¿Tus papis viven? Sí, Ya, porque ahí me dices que ellos como que siempre te dijeron no, ¿cierto? sí, o sea, siempre miraban con desprecio o sea, esa idea, ¿no? Ya, entonces mira, te puedo dar acá una sugerencia, ¿ok? En esencia tú no tienes permiso, o sea, tú no te sientes con su aprobación de ellos, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer?
pero yo pedir ya soy una adulta, creo que sí, ya no necesito pero esa soporte. chiquitita dentro de ti, ¿ya? Ella todavía no siente que tenga el consentimiento de papá, ¿entiendes? No es por la grande, es por la chiquitita. Ah, ya. ¿Entiendes? Claro, es la pequeña. La pequeña es la que no siente el permiso. Y eso es lo que lo tienes que conversar con tus. Y ahí les puedes preguntar, ¿cómo te gustaría que a ellos, cómo te gustaría que te vieran a ti? Y eso puedes conversar Ya. con ellos, ¿no? En esencia es como pedir un permiso, ¿no? Su aprobación de que para que a partir de ahora, ¿no? Tengas tu consentimiento. Eso es lo que te falta a ti a nivel emocional. ¿Ok? Ya, ya, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Una pregunta más. Creo que ya estamos por Vero casi. López tiene la mano levantada, Nancy tiene la Ya, mano levantada. Pero puedes Vero, activar tu micrófono. Activa tu Hola, micrófono. ¿me escuchan? Hola, Vero. Hola. Sí, Vero. sí. Hola, agradecerle mucho a los dos, especialmente ¿cómo es que se llama usted, la muchacha, la señora? Marisa, Marisa, perdón, sí, sí. Marisa, porque yo estaba escuchando la plática y tenía muchas dudas y cada vez que decía yo, ok, pero voy a preguntar esto, y me daba la respuesta, ok, pero voy a preguntar esto, y me daba la respuesta. Entonces ahora ya tengo todas mis respuestas, solo quiero agradecerle de todo corazón, muchas gracias, porque me ha ayudado mucho. Yo estaba nerviosa de saber qué tengo que hacer, porque durante 10 años he estado como en una pausa de mi vida. Y es cierto que usted dice que sí es cierto que, que, que es el momento de actuar, y es lo que estoy haciendo al escuchar a ustedes actuando. Entonces, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, se los agradezco. Y eso era todo lo que quería yo decir. Gracias. Muchísimas Gracias, Vero. gracias, Vero, gracias. ¿Es mexicana, Vero? Sí, soy de México, pero vivo aquí en Canadá, en Ontario. Ah, ya. Ah, bueno, porque le saqué el timbre porque tengo bastantes amigos mexicanos. Sí, Oh, ok. Muchas Listo. gracias. Gracias, gracias, sí. País Vero. bonito. Gracias, Vero. Bien, entonces, bueno, por ahora ya terminamos, ¿verdad, Marisa? Sí. Y, les agradecemos su participación. Vamos a seguirles trayendo nuevos temas el próximo miércoles. Creo que son decisiones, Marisa. ¿Cuál era el Sí, tema? la responsabilidad en las decisiones. Entonces nos reunimos el próximo miércoles. Visiten nuestras páginas, ahí pueden encontrar información, tips, actividades que les puede interesar. Gracias por su participación y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta Muchas el gracias, Marisa. miércoles. Pasen la voz, gracias David, pasen la voz para personas que quieran compartir también este espacio. Y nada, a autoanalizarse, a mirarse y a crecer a raíz de ahí. Les agradecemos mucho por su presencia y un besito para todos. Gracias, David. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Besitos a todos. Gracias. Gracias. De igual manera. Chao. Chao. Entonces, ahí estamos en contacto. Ya, Que se David. repita. Chao. Gracias. Hay más charlas.